Antes de empezar, tengo una pequeña petición. Estoy intentando alcanzar la marca de 1000 suscriptores. Es un número muy importante para mí. Por favor, haz clic en el botón suscribirse. Es solo un pequeño clic, pero para mí es una gran motivación para seguir creando más videos. Muchas gracias a todos ustedes. El aire nocturno estaba cargado de silencio, roto solo por el grito distante de un búho posado en algún lugar profundo del bosque. Una sola vela ardía dentro de la pequeña cabaña en la colina. Su brillo temblaba contra el cristal de la ventana. Desde lejos, el lugar parecía abandonado, el tipo de casa que los viajeros evitarían, susurrando historias de espíritus y maldiciones. Pero dentro de sus muros, una mujer se sentaba junto al fuego, sus ojos reflejando una tormenta silenciosa. Sabrina. Sus manos se movían con facilidad practicada, moliendo hierbas en un cuenco de madera, el movimiento rítmico constante, casi calmante. Sin embargo, su rostro llevaba el peso de recuerdos demasiado pesados para sus años. Cualquiera que la viera podría haberla confundido con una reclusa, una mujer que se escondía del mundo. Pero ella no se escondía. Estaba sobreviviendo. Una vez había vivido en el corazón del reino, rodeada de familia y risas. Su padre, un hombre de gran sabiduría, y su madre, una mujer con el mismo don curativo, habían sido respetados hasta que la envidia envenenó las lenguas de los nobles. Lo que llamaban una bendición, la casa real lo convirtió en una maldición. Brujería, habían declarado, y con esa sola palabra, el destino de su familia quedó sellado. Todavía podía oír el eco del juicio. La multitud burlándose mientras los guardias los escoltaban fuera de la capital, despojados de honor, despojados de nombre. Ella era solo una niña entonces, aferrada a las faldas de su madre mientras las puertas se cerraban tras ellos para siempre. Años después, sus padres se habían ido y ella sola llevaba el legado de la curación, un legado que la había salvado y la había condenado. Un suave golpe la sobresaltó de sus pensamientos. Era débil, apresurado, como el golpeteo de alguien que no deseaba ser notado. Sabrina dejó el pedestal y cruzó la pequeña habitación, abriendo la puerta lo suficiente para revelar una figura encapuchada, un aldeano. Sus ojos se desviaron nerviosamente por encima de su hombro, revisando las sombras antes de deslizarse adentro. «Mi hija arde de fiebre», susurró, su voz temblando. «Por favor, debe ayudarla». La expresión de Sabrina se suavizó. Le hizo señas hacia la silla junto al fuego y abrió un pequeño cofre de hierbas. No lo regañó por venir a tal hora, ni le pidió pago. Solo trabajó con manos rápidas, mezclando un ungüento, susurrando instrucciones sobre cómo colocarlo contra el pecho de la niña. El alivio del hombre se mostró en sus manos temblorosas al aceptar la cura. «Vete rápido», le dijo, «y que nadie te vea salir». El hombre asintió, ajustándose la capucha antes de volver a deslizarse en la noche. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó, pero era un tipo de silencio diferente, uno mezclado con soledad. Sabrina se quedó quieta un largo momento, mirando al fuego. Los aldeanos la temían, pero la necesitaban. Maldecían su nombre a la luz del día, pero buscaban su ayuda en la oscuridad. Ella era la mano que curaba sus heridas, pero nunca la cara que daban la bienvenida en la plaza del mercado. Sus labios se apretaron en una línea amarga. Siempre era lo mismo. La temían porque la familia real les había enseñado a temer a su clase. Sus manos se cerraron en puños al recordar el sello de la corona, la voz del rey antes de Darío condenando a su familia. Los nobles habían aplaudido con sus manos enjolladas en falsa rectitud, mientras que la vida de un niño, su vida, fue arrojada al exilio. «Nunca los perdonaré», murmuró en la habitación vacía, su voz baja, pero aguda. Ni a la corona, ni a los nobles. Lo destruyeron todo. La vela parpadeó, y por un momento su sombra se estiró larga contra la pared, como si la amargura en su interior hubiera tomado forma. Afuera,
La noche estaba quieta, pero los vientos traían susurros de cambio. Susurros que pronto atraerían a un extraño a su puerta, un extraño que desmantelaría sus muros cuidadosamente construidos. La sala del consejo estaba demasiado quieta, el tipo de quietud que presionaba contra las paredes de mármol y parecía contener la respiración. Solo el débil raspar de anillos enjollados contra mesas pulidas rompía el silencio. Antorchas doradas ardían a lo largo de las columnas, su luz brillando en los escudos de los 4 grandes clanes grabados en piedra, este, oeste, norte, sur, un recordatorio de que esta cámara no pertenecía solo a Darío, era el corazón del reino, y cada clan había tallado su lugar dentro de ella. Al frente de la cámara se sentaba el rey Alfa Darío. Su figura era poderosa, su presencia imponente, pero esta noche había una dureza en su mandíbula que hablaba de contención. Los ancianos lo observaban con ojos inquietos, susurrando a sus espaldas, esperando que la reina madre hablara. Eloísa se sentaba a su lado, regia en su vestido plateado, su corona brillando bajo la luz de las antorchas. Aunque su hijo ostentaba el título de rey, todos sabían que la voz de la reina madre todavía tenía el peso del acero. Su mirada estaba fija en él, aguda, inflexible, el tipo de mirada que podía doblar el hierro. «Darío», dijo finalmente, su voz cortando el silencio. «La ceremonia de la luna se acerca. El reino espera a su luna. Debes elegir». Un murmullo de acuerdo surgió entre los nobles. Un anciano se inclinó hacia adelante. Su pesada cadena de oficio tintineó. «Los clanes se inquietan, mi rey. Sin una luna, sin herederos, el equilibrio de poder se debilitará. Los enemigos fuera de nuestras fronteras observan tales grietas». Otra noble, una mujer con mirada de halcón, añadió: «Hay omegas de noble cuna ansiosos por servir, hijas de grandes casas. Solo tienes que seleccionar una, y la ceremonia unirá a nuestro reino en fortaleza». Darío se recostó en su silla, sus dedos tamborileando contra el reposabrazos. Dejó que sus palabras lo bañaran, pero su silencio no era de acuerdo. Era fuego contenido con correa. Finalmente, habló. «Y dime», dijo lentamente, su voz llegando a cada rincón de la cámara, «¿cuándo se convirtió un compañero en una herramienta política en lugar del vínculo que la diosa luna pretendía?» La pregunta atravesó la cámara. Algunos nobles se movieron incómodamente, otros se tensaron de indignación. Los labios de Eloísa se apretaron. «No seas ingenuo, hijo». «La diosa luna nos da vínculos, sí, pero los reyes no pueden permitirse esperar a la suerte. Cada rey antes que tú ha elegido sabiamente, fortaleciendo los lazos con los clanes. Tú harás lo mismo». Darío se volvió hacia ella, sus ojos brillando con algo entre desafío y dolor. «Lo que llamas sabiduría, yo lo llamo cadenas. No me encadenaré a una mujer elegida por poder, no por amor. No deshonraré el vínculo convirtiéndolo en un trato». Los nobles estallaron en protesta. «Esto es imprudente. Sin una luna, la ceremonia no tiene sentido. Arriesgas la estabilidad del reino». Eloísa levantó la mano, silenciándolos, pero su mirada nunca abandonó a su hijo. «Imprudente, Darío. Estás pensando que el reino esperará a que tu corazón tome una decisión. No eres solo un hombre. Eres el rey Alfa. Tu deber está antes que tu deseo». Su mano se cerró en un puño contra el reposabrazos. Quería gritar, desatar la tormenta que arañaba su pecho, pero forzó su voz a permanecer firme. «Mi deber es proteger este reino, no atarme a una compañera a la que no puedo honrar. Una luna elegida de vuestras listas no sería mi pareja, sería vuestra marioneta». Las palabras colgaron en el aire como un rayo. Algunos de los nobles jadearon, otros susurraron furiosamente.
La expresión de Eloísa se endureció, pero bajo su acero algo parpadeó, un destello de orgullo herido, quizás incluso miedo. «Ten cuidado, hijo», dijo suavemente, aunque su tono llevaba el peso de una advertencia. «Tus palabras hieren más de lo que crees». Darío se levantó de su asiento, dominando la cámara. «Entonces escúchenme claramente, no elegiré de vuestras listas, no me inclinaré ante vuestra política. Cuando tome una luna, será por voluntad de la diosa luna, no por el hambre de los nobles». Por un momento, el silencio consumió la cámara. Incluso las antorchas parecieron detenerse. El consejo nunca había sido desafiado tan abiertamente. Los ojos de Eloísa se entrecerraron, pero su voz era tranquila. «¿Y qué harás, Darío? ¿Esperar a que el destino te entregue una compañera a tu puerta? ¿Esperar que la diosa misma coloque una corona en la cabeza de alguna campesina?» Las comisuras de los labios de Darío se curvaron en la más leve sonrisa, aunque sus ojos ardían. «Quizás lo haga, quizás la encuentre yo mismo». Jadeos llenaron la cámara, la indignación se derramó de los nobles como una inundación. «¡Absurdo! Un rey no se rebaja a tal tontería. Los clanes se rebelarán». Pero Darío no se inmutó. Su mirada recorrió a todos. «Una tormenta apenas contenida. Lo llamáis tontería. Yo lo llamo libertad». Luego, sin esperar sus protestas, se dio la vuelta y salió de la cámara, sus pasos resonando contra la piedra. Detrás de él, la cámara estalló en caos, nobles gritando, Eloísa pidiendo orden, las antorchas parpadeando como si fueran sacudidas por la tormenta de su desafío. Los pasillos del palacio aún resonaban con los ecos de sus pasos. Cuando Darío llegó a sus aposentos privados, los sirvientes se inclinaron profundamente al pasar, pero él apenas los vio. Su mente era fuego, su sangre trueno. Los había desafiado a todos, a su madre, a los nobles, al consejo de clanes. Y por primera vez en su reinado, sintió tanto el peso de la corona como la extraña ligereza de la libertad. Junto a la ventana, la luna colgaba baja, plateada y vigilante. Darío se apoyó contra la fría piedra, su reflejo mirándolo. El rey Alfa que todos veían era un hombre con túnicas finas, coronado de oro, portando un poder que hacía temblar la tierra al caminar. Pero debajo de todo, ¿qué era él? ¿Un hijo atado por la tradición? ¿Un gobernante encadenado a las expectativas? ¿O un hombre que anhelaba una vez un amor sin manchar por la política? Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Eloísa entró sin esperar su palabra, su presencia llenando la habitación. Estaba más tranquila ahora, su ira enterrada bajo la compostura, pero sus ojos, esos ojos agudos e inflexibles, no se perdían nada. «Hablaste como un niño en el consejo», dijo, su tono medido. «Imprudente, terco. ¿Entiendes el peligro que invitas?» Darío la miró fijamente. «Entiendo. Por eso debo irme». Su ceño se frunció. «¿Ir a dónde?» Se apartó de la ventana y abrió un cofre a los pies de su cama. Dentro había prendas sencillas, lisas, ásperas, el tipo de ropa que usaban los hombres que dormían en establos y pedían limosna. Las levantó lentamente, sus manos firmes. La voz de Eloísa se agudizó. «Darius, no me digas, no seré forzado a una unión», la interrumpió. «Si voy a tener una compañera, no será elegida por este consejo. La encontraré yo mismo, lejos de estos muros, lejos de vuestras listas». La máscara de compostura de Eloísa se agrietó ligeramente. «Abandonarías tu trono, tu deber». «No lo abandonaré», dijo firmemente. «Mantendrás el poder en mi ausencia. Los nobles ya se doblegan a tu voluntad más que a la mía. Hazles pensar que estoy cazando alianzas, si quieres. Pero no regresaré hasta que tenga una respuesta, no de vuestras listas, sino de la diosa luna misma». El silencio se extendió entre ellos, pesado e implacable. Por fin,
Eloísa habló, su voz baja. Eres hijo de tu padre, demasiado orgulloso, demasiado terco. Este reino no puede permitirse tus caprichos. Darío hizo una pausa, mirándola, y por un fugaz momento, la dureza en sus ojos se suavizó. No es un capricho, madre, es la verdad. Si el destino ha elegido a alguien para mí, la encontraré, incluso si debo caminar entre mendigos para ver su rostro. Y con eso, se quitó las túnicas finas, dejando a un lado cada símbolo de su poder. Se vistió con pantalones ásperos, una túnica rota y una capa descolorida por el uso. Su corona la dejó sobre la mesa, brillando bajo la luz de las antorchas como un testigo silencioso de su rebelión. Cuando se puso la capucha, ya no era el rey Alfa, era un hombre desnudo, sin nombre y sin defensa. Se fue antes del amanecer, sin guardias, sin caballos, solo el peso de su elección y el camino que se extendía hacia lo desconocido. El reino fuera de los muros del palacio era más duro de lo que había imaginado. Los caminos estaban embarrados, las aldeas llenas de sospecha. Pasó por mercados donde los mercaderes lo apartaban, murmurando maldiciones por su aspecto desaliñado. Los niños señalaban, riéndose del extraño que parecía más mendigo que hombre. Al anochecer, se encontró en una taberna. El olor a carne asada y cerveza tentaba su hambre. Entró en silencio, esperando calor, quizás un trozo de comida. Pero en el momento en que entró, las cabezas se giraron. Un alfa sentado a una larga mesa se burló de él. «Miren aquí, muchachos, un lobo sin manada. ¿O es que siquiera es un lobo?» La risa estalló. Otro alfa, de anchos hombros y cicatrices, se inclinó hacia adelante. Ningún omega en su sano juicio te tocaría, forastero, a menos que estuviera ciega. Las burlonas palabras le picaron más de lo que debían. El lobo de Darius gruñó en su interior, el orgullo exigiendo que se rebelara, que aplastara su arrogancia con la verdad de quién era, pero se lo tragó. No podía traicionar su disfraz. Cuando se acercó a la barra, el posadero lo despidió con la mano. Sin monedas, sin comida. Sal antes de que agries el aire. Se dio la vuelta, su estómago retorciéndose de hambre. Afuera, un grupo de jóvenes omegas pasaron, sus risas resonando en la fría noche. Lo miraron, harapiento, encapuchado, desgastado. Una de ellas arrugó la nariz. «Asqueroso», murmuró en voz alta. Otra se rió, tirando de su capa más cerca. No me extraña que nadie lo eligiera como compañero. Sus palabras cortaron más agudo que cualquier cuchilla. Por primera vez, Darius sintió el aguijón de ser invisible, no deseado. Esto era lo que significaba vivir sin poder, ser burlado y despedido. Para cuando cayó la noche, estaba frío, hambriento y cansado. No encontró bienvenida, ni amabilidad, solo puertas cerradas en su cara. Su disfraz lo había despojado de honor a los ojos de los demás, pero en su corazón se aferró a la resolución que lo había impulsado desde el palacio. Y sin embargo, bajo el peso del rechazo, una pregunta persistía en su pecho. ¿Cuánto tiempo podría caminar por este camino antes de que la duda lo devorara? A medida que la noche se profundizaba, el peso de la soledad lo oprimía más que la lluvia. Había reinado desde un trono de oro. Sin embargo, ahora no tenía una moneda para comprar comida, ni un techo bajo el cual descansar. El hambre le retorcía el estómago hasta que su visión se nublaba. Sus piernas flaqueaban con cada paso, pero aún así seguía adelante. Se dijo a sí mismo que buscaba una compañera que lo amara, no al rey, no a la corona, sino al lobo debajo de ella. Sin embargo, la pregunta se hacía más fuerte en su corazón con cada palabra cruel que le lanzaban. ¿Existiría tal persona? La tormenta se volvió violenta.
El viento aullaba entre los árboles como espíritus enojados. Su cabello se le pegaba a la cara, empapado, y cada respiración se convertía en niebla en el aire. Tropezó colina arriba, su fuerza casi agotada, y entonces, a través de las cortinas de lluvia, lo vio, un tenue resplandor, una luz parpadeante que atravesaba la oscuridad, una cabaña pequeña y solitaria, encaramada contra la tormenta, como si también hubiera sido exiliada del mundo. Con la última de sus fuerzas, Darius se impulsó hacia adelante. Su lobo arañaba su interior, instándolo a seguir moviéndose, a alcanzar la luz. Su visión se atenuó, los bordes se ennegrecieron, cada paso se sintió como caminar a través del fuego y el hielo. Llegó a la puerta, levantó una mano temblorosa y llamó débilmente. El sonido fue apenas más que un susurro contra el trueno. Su cuerpo cedió, colapsando pesadamente contra el marco de madera. Adentro, Sabrina se agitó ante el ruido, sus agudos oídos captando lo que otros podrían haber descartado como tormenta y viento. Vaciló, su corazón cauteloso. ¿Quién vendría a su puerta en una noche así? Pero la compasión, más fuerte que el miedo, la impulsó a levantarse. Se envolvió el chal sobre los hombros y salió a la tormenta. Sus ojos cayeron sobre la figura rota en su puerta, manchada de barro, temblando y empapada hasta los huesos. Un extraño descartado por el mundo. Su corazón de sanadora se contrajo. Sin pensarlo, se inclinó, sus manos extendiéndose para levantarlo. Su peso se desplomó contra ella, pesado por el agotamiento, pero lo sacó adentro, acostándolo junto al fuego. Por primera vez en su viaje, Darius sintió calor. Una voz suave habló sobre la tormenta, gentil y firme a la vez. Estás a salvo ahora. Y aunque no tenía fuerzas para responder, su lobo se agitó en su interior, reconociendo algo que había buscado durante mucho tiempo, pero nunca había encontrado. El desprecio del reino lo había llevado a la desesperación. Pero aquí, en el tranquilo resplandor de la cabaña de una extraña, su destino estaba a punto de cambiar. La cabaña olía a hierbas y madera, una extraña mezcla de agudeza y comodidad. El fuego crepitaba suavemente en el hogar. Su brillo se extendía por las paredes de madera como brazos dorados. Darius se agitó débilmente, su cuerpo aún pesado por el colapso, y sintió un par de manos firmes sobre él, suaves, deliberadas, cuidadosas. No lo apartaron ni lo golpearon como otros lo habían hecho, sino que lo sostuvieron como si fuera algo frágil que merecía ser salvado. Sabrina se inclinó sobre él, su chal cayendo sueltamente sobre sus hombros, húmedo por su breve paso a la tormenta, sus dedos presionando ligeramente su frente. El calor persistía allí, no por fiebre, sino por agotamiento. Chasqueó la lengua suavemente y susurró: «Te has esforzado demasiado, forastero». Intentó abrir la boca para responder, pero no salieron palabras. Su garganta estaba seca, sus labios agrietados. En cambio, ella buscó una taza de madera llena de caldo caliente y la presionó suavemente contra sus labios. El rico aroma de hierbas y raíces llenó su nariz antes de que el líquido tocara su lengua. Bebió, y por primera vez en días, el dolor del hambre disminuyó. Lentamente, le advirtió, inclinando la taza cuando bebía demasiado rápido: «Te enfermarás si te apresuras. Hay más. Tendrás tu ración». Darius la estudió con los ojos entrecerrados. Su rostro estaba enmarcado por mechones sueltos de cabello oscuro, sus rasgos tocados tanto por la fuerza como por el cansancio. No se parecía en nada a las nobles mujeres de la corte que llevaban joyas y se pintaban los labios de carmesí. Su belleza era tranquila, casi oculta. Sin embargo, brillaba más que cualquier corona que hubiera visto jamás.
No lo miró con disgusto o burla, solo con preocupación. Le impactó con más fuerza que cualquier insulto. Cuando el caldo se acabó, ella lo guió hacia la pequeña cama junto al fuego. Intentó resistirse, murmurando que podía arreglárselas, pero sus piernas lo traicionaron, cediendo bajo su peso. Ella lo atrapó de nuevo, sosteniéndolo con una fuerza sorprendente para su pequeña figura. «No eres una carga», dijo firmemente, como si leyera la vergüenza en su silencio. Encendió una lámpara y recogió sus herramientas: frascos de hierbas trituradas, rollos de tela, una pequeña palangana de agua humeante. Arrodillada a su lado, comenzó a quitar la tela raída que se le pegaba a la piel. Debajo, los moretones florecían en sus costillas, los arañazos surcaban sus brazos, y las viejas heridas se habían infectado por negligencia. Su aliento se ahogó levemente ante la crueldad del mundo. No por él. «Nadie debería quedar así», murmuró. Sus manos eran hábiles, practicadas. Limpió cada herida con cuidadosa precisión. Su tacto era gentil, pero lo suficientemente firme como para extraer la suciedad. El picor de las hierbas quemaba, pero su presencia calmaba. Por cada dolor agudo, su voz seguía con tranquilidad. «Casi listo. Sanarás mejor de lo que crees. El dolor es una señal de que tu cuerpo todavía lucha». Darius se encontró observándola más que a las llamas. Le habían mostrado crueldad, burla, desdén. Pero aquí, en esta pequeña cabaña al borde del reino, la amabilidad se derramaba en él como calor después de un frío interminable. Había sido rey toda su vida, obedecido, temido y venerado. Sin embargo, nunca, ni una sola vez, nadie lo había tocado con tal cuidado silencioso, sin pedir nada a cambio. Cuando finalmente ató la última tira de tela, se sentó y suspiró. «Eso aguantará. Necesitas descanso más que nada. La tormenta pasará por la mañana. Quédate hasta entonces». Sus palabras deberían haber sonado como una orden. Sin embargo, lo calmaron como una invitación. Su lobo, inquieto por días de rechazo, se agitó en su interior, atraído por su voz, por su olor, por la fuerza tranquila que la envolvía como un manto. Pero Darius no dijo nada de quién era, ni rey, ni alfa, ni gobernante de clanes. Para ella era solo un extraño, un mendigo en su puerta. Quería, necesitaba que siguiera siendo así. Si lo trataba con amabilidad porque veía al rey, no significaría nada. Pero si solo veía al hombre y aún así elegía cuidarlo, entonces quizás el compañero que buscaba estaba finalmente ante él. Mientras la luz del fuego parpadeaba por las paredes, Sabrina le ajustó la manta. «Duerme», susurró, más una orden que una petición. Su mano rozó su frente una vez más, ligera como una pluma. Sin embargo, le envió una corriente que lo recorrió, despertando algo que nunca pensó que podría sentir. Darius cerró los ojos, no porque estuviera cansado, sino porque quería aferrarse al sonido de su voz, al calor de su presencia, a la ternura de su tacto. Y por primera vez en su lluvia se sintió visto. La tormenta había pasado al amanecer, dejando el mundo lavado y limpio. La niebla se enroscaba como cintas plateadas por el bosque exterior, y la tierra húmeda exhalaba el olor a lluvia y pino. Los pájaros cantaban tímidamente desde las ramas, como si dudaran que la furia de la noche hubiera terminado realmente. Dentro de la cabaña, el fuego se había reducido, su brillo se suavizaba en brasas. Darius se agitó, parpadeando ante los tenues rayos de sol que se colaban por las grietas de las contraventanas de madera. Su cuerpo dolía, pero el filo agudo del dolor se había atenuado bajo el cuidado de la sanadora. Se movió solo,
para encontrar una manta firmemente enrollada a su alrededor, su calor reteniendo el frío que se aferraba al aire de la mañana. Por un momento se permitió simplemente sentirlo, la extrañeza del consuelo después de tantas noches de desprecio. Desde el otro lado de la habitación llegó el suave raspar de la madera contra la piedra. Sabrina estaba arrodillada en el hogar, avivando las brasas para que volvieran a arder. Su chal se le había caído de un hombro, y el brillo pintaba su rostro en tonos ámbar. No había rastro de cansancio en sus movimientos, solo un ritmo tranquilo, como si atender las tareas más pequeñas de la vida fuera un arte en sí mismo. «Estás despierto», dijo sin girarse, su voz baja, pero segura. «Pensé que dormirías más». Se aclaró la garganta, sorprendido de lo áspero que sonaba. «No suelo dormir tan bien». Miró por encima del hombro, una pequeña curva tocando sus labios. Entonces, quizás, tu cuerpo estaba atrasado en el descanso. Puso una pequeña olla de gachas sobre el fuego, el olor a avena y hierbas llenando la cabaña. «¿Puedes sentarte?» Lentamente se incorporó. Sus músculos protestaron, pero no tan agudamente como antes. «Puedo arreglármelas». Les llevó un cuenco de madera, presionándolo en sus manos. El calor se filtró en sus dedos antes de que la comida tocara su lengua. Comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un regalo. En verdad, lo era. Cuando el silencio se prolongó, Sabrina inclinó la cabeza. «Todavía no sé tu nombre, forastero. No todos los días alguien se desploma en mi puerta». Darius vaciló. Bajó la mirada al cuenco. «Llámame Darius, solo un vagabundo. He estado buscando un lugar al que pertenecer, aunque aún no lo he encontrado». Sabrina lo estudió por un momento, como sopesando sus palabras. Algo se suavizó en su expresión. No lástima, sino comprensión. «Un vagabundo», repitió en voz baja. «Eso explica el cansancio en tus ojos. El camino puede ser cruel. Puedes llamarme Sabrina. Es justo, ya que ahora sé el tuyo». Algo en él se agitó al oír su nombre. Gentil, sin adornos, pero con fuerza. Lo dejó perdurar en su pecho como una llama, negándose a morir. «¿Y tú?», preguntó finalmente, levantando la mirada hacia la suya. «¿Por qué vives aquí, aparte de las aldeas, sola en el bosque? Seguramente una sanadora como tú sería apreciada en el corazón de los clanes». Sus manos se detuvieron en el borde de su cuenco. Por un largo momento, no dijo nada, solo miró al fuego como si sus llamas guardaran recuerdos demasiado pesados para soportar. Finalmente, su voz llegó, firme, pero teñida de tristeza. «¡Apreciada!», soltó una risa débil y amarga. «No, forastero. Mi familia fue desterrada, marcada como brujas por aquellos mismos que deberían habernos honrado». El pecho de Darius se apretó, aunque mantuvo el rostro impasible. «Mi madre podía curar huesos con un toque. Mi padre conocía las raíces que podían curar la fiebre. Heredé ambos dones». Respiró hondo. Sus manos se cerraron en su regazo, pero los nobles nos temían. El rey. Su voz tembló, pero se agudizó de nuevo. No el que reina ahora, sino los de antes. Lo llamaron brujería. Nos despojaron de nuestro nombre, nuestra tierra, nuestro honor. Nos arrinconaron en los confines del reino como alimañas. Ella tragó saliva con dificultad. Sus ojos brillaban, pero no se quebraban. Mataron a mis padres. El frío hizo lo que las espadas no pudieron. Me quedé sola, sola, para sobrevivir, sola, para sanar, sola, para odiar. Su mirada se alzó para encontrarse con la suya, feroz e impávida. «Así que,
Cuando preguntan ¿por qué vivo lejos? Es porque el mundo al que una vez pertenecí me escupió, y no tengo ningún deseo de arrastrarme de vuelta. Darius apretó más la empuñadura, su lobo inquieto dentro de él. Las palabras, grabadas en su pecho, como garras, el legado de su familia, el trono sobre el que se sentaba. Le había traído este dolor a ella, aunque él mismo no había dictado ese juicio, llevaba la corona de quienes lo habían hecho. Rebelarse ahora sería abrirle las heridas de nuevo. Así que permaneció en silencio, tragándose la verdad como veneno. Lo siento, dijo suavemente. Las palabras se sintieron terriblemente pequeñas contra el peso de su dolor. Sus hombros se relajaron, aunque sus ojos no se ablandaron. No te disculpes. Tú no me exiliaste, pero si quieres conocerme, no perdono fácilmente, y nunca olvidaré lo que la casa real y sus nobles me quitaron. El fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio que siguió. Darius miró fijamente las llamas, su corazón atrapado entre el deber y el deseo, la verdad y el engaño. Se había propuesto encontrar una compañera que lo amara por quien era. Pero ahora, sentado frente a esta sanadora desterrada, se preguntaba si la verdad de quién era destruiría el frágil vínculo que comenzaba a formarse, y por primera vez el rey Alfa Darius, gobernante de clanes, heredero de un trono despiadado, sintió miedo, no de perder el poder, no de la batalla, sino de perderla a ella. El día transcurrió tranquilamente en la pequeña cabaña. Sabrina se movía con propósito, moliendo hierbas con su mortero, colocando manojos de hojas secas en las vigas, remendando un trozo de tela rasgada. Cada tarea se realizaba con una precisión tranquila que no dejaba lugar a movimientos desperdiciados. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Al anochecer, el bosque exterior se aquietó bajo la atracción plateada de la luna. Las sombras se espesaron entre los árboles, y el lejano ulular de un búho rompió el silencio. Darius yacía en la camilla junto al fuego, fingiendo dormir, pero sus oídos captaron un sonido. Pasos, ligeros y apresurados, se detuvieron en la puerta antes de que siguiera un tímido golpe. Sabrina, sin sorprenderse, se levantó de inmediato, abrió la puerta lo suficiente para dejar entrar a una figura envuelta en una capa, una mujer que aferraba a un niño pequeño cuyo rostro ardía de fiebre. El niño gimió, su respiración superficial. Los ojos de la madre se dirigieron a Darius en la camilla, recelosos, pero Sabrina silenció su miedo con una sola mirada. Es una viajera. Concéntrate en tu hijo. Los guió a un taburete, sus manos ya alcanzando los frascos de su estante. Mezcló hierbas en una taza humeante, la enfrió y convenció al niño para que bebiera. Su tacto era gentil, su voz firme, transmitiendo tanto autoridad como consuelo. Lentamente, la respiración del niño se alivió y sus llantos se acallaron en suspiros somnolientos. La madre apretó la mano de Sabrina. La gratitud desbordaba en sus ojos. Bendita seas, que la luna te mantenga a salvo. Sabrina solo asintió, escoltándolos de regreso a la noche tan silenciosamente como habían llegado. Pero pronto llegó otro golpe y otro. Durante toda la noche llegaron aldeanos, hombres envueltos en capas con esquinces de tobillo, mujeres con vientres hinchados que necesitaban hierbas para aliviar su dolor, incluso un cazador mordido por su propio sabueso. Cada uno llegó en secreto, susurrando gracias antes de desaparecer entre las sombras. Darius observaba desde la camilla en silencio, asombrado por la contradicción. Estos eran los mismos aldeanos que se cruzarían de camino para evitarla a la luz del día, que hablaban de ella con sospecha susurrada. Sin embargo, bajo el manto de la noche llegaban, desesperados, confiados, dependientes, y ella
La mujer, repudiada por sus voces, los recibía sin vacilar. Cuando el último visitante se fue y la cabaña volvió a la quietud, Darius rompió el silencio. ¿Por qué lo haces? Sabrina se giró, sobresaltada por su voz. Se sentó erguido ahora, sus ojos fijos en ella. ¿Por qué los ayudas? Te ocultan como un secreto vergonzoso. Sin embargo, acuden a ti cuando necesitan ser salvados. Si fuera yo, dejó la frase en el aire, la amargura en su pecho, apretando sus palabras. Los rechazaría. Su mirada se detuvo en él, tranquila e inquebrantable. Entonces no serías una sanadora. Él frunció el ceño, pero ella se acercó, su chal ceñido alrededor de sus hombros. No importa cómo me traten, su enfermedad no guarda rencor. Sus heridas no se preocupan por la política o el orgullo. Si los rechazara, no sería mejor que los nobles que condenaron a mi familia. Mi deber es lo primero, siempre. Las palabras lo golpearon como un trueno. Había conocido guerreros que se enorgullecían de su lealtad, alfas que luchaban por la dominación, nobles que se aferraban al honor. Pero aquí estaba una mujer que lo había perdido todo: hogar, familia, nombre, y aún así elegía la compasión sobre la venganza. La miró, realmente la miró, mientras la luz del fuego esculpía su perfil contra las sombras. Su fuerza no estaba en la dominación, ni en las palabras afiladas, sino en un corazón que se negaba a endurecerse. Y en ese momento, Darius sintió que su lobo se agitaba más ferozmente que nunca. Su gruñido no era de hambre, sino de anhelo por reclamarla, por protegerla, por hacerla suya. Pero no dijo nada, conteniendo el impulso. Por ahora, él era solo un vagabundo en su puerta, y ella era la sanadora que había elegido dejarlo entrar. Los días se alargaron en algo que Sabrina no conocía desde hacía años, un ritmo suave compartido con otra alma. Darius permaneció en su cabaña, aunque a menudo hablaba de seguir adelante. De alguna manera, sus botas se quedaron junto a la puerta, su voz llenó el silencio y su presencia se deslizó en el tejido de su vida diaria. Una mañana, él estaba afuera cortando leña, su cabello cayéndole en los ojos mientras luchaba con el hacha. Sabrina se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observándolo luchar. Él se detuvo, jadeando, y la miró con irritación fingida. «Anda, ríete», dijo. Sus labios se contrajeron. Ella arqueó una ceja, fingiendo compostura. No iba a hacerlo. Sí, ibas a hacerlo. Volvió a blandir el hacha. El tronco apenas se partió. Estás conteniendo una sonrisa, cruel sanadora, viendo sufrir a un pobre vagabundo. Su risa escapó antes de que pudiera reprimirla, ligera y despreocupada. Se presionó los dedos en los labios, sobresaltada por el sonido. Había pasado tanto tiempo. Darius se enderezó, sonriendo como si hubiera ganado algo precioso. «Ahí está», dijo suavemente. «Esa risa te sienta mejor que el silencio». Su pecho se apretó ante sus palabras, y ella se dio la vuelta, de repente nerviosa. ¿Por qué siempre parecía pelar las capas que había construido para protegerse? Más tarde, mientras recogían hierbas en el bosque, él se agachó a su lado, sosteniendo un tallo con incertidumbre. Ella negó con la cabeza, extendiéndose para guiar su mano. «No, eso no. Mira más de cerca. ¿Ves las venas? La raíz curativa se esconde debajo». Sus dedos rozaron los suyos, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Su mano era áspera, callosa, pero firme bajo la suya. Ella se retiró rápidamente, concentrándose en la tierra. El calor se extendió por su brazo como un fuego que no podía apagar. Esa noche, durante una simple comida de pan y caldo, Darius se recostó en su silla, estudiándola.
Vives tan lejos del pueblo. ¿Nunca te sientes sola? Su cuchara se detuvo. Ella dudó. Luego levantó la mirada para encontrarse con la suya. La soledad se volvió más fácil de soportar que sus miradas. Aquí afuera, los árboles no susurran, el viento no se burla, el silencio es más amable que las personas. Él no dijo nada, pero sus ojos la sostenían firmes e inflexibles, como si sus palabras se grabaran en él. Se sintió expuesta bajo esa mirada, vista de una manera que la asustaba y, sin embargo, la calentaba. Más tarde, mientras llevaba agua del arroyo, las piedras húmedas la traicionaron. Su pie resbaló, y antes de que pudiera gritar, unos brazos la envolvieron, atrayéndola contra un cuerpo sólido y cálido. Su respiración se detuvo. Podía oír su corazón fuerte y seguro. Por un frágil momento, el mundo desapareció, sin susurros, sin exilio, solo la seguridad de su abrazo. «Ten cuidado», murmuró Darius, su voz baja contra su oído. Cuando la soltó, ella permaneció en el recuerdo de su tacto, el calor subiendo por sus mejillas. Esa noche, acostada, despierta, le dio vueltas en su mente. Él era el primer hombre que no se estremecía ante ella. El primero que la miraba, no con sospecha o miedo, sino con algo que nunca había conocido, algo que la hacía sentir más que una proscrita. Un dolor peligroso floreció en su pecho cuando se atrevió a no nombrarlo, pero creció más fuerte con cada mirada, cada risa, cada palabra silenciosa compartida en la quietud de su cabaña. Por primera vez en su vida, Sabrina sintió la frágil chispa de ser deseada. La noche estaba densa de silencio, rota solo por el susurro de las hojas y el lejano ulular de un búho. Sabrina se sentó junto a la puerta, su chal envuelto holgadamente alrededor de sus hombros, observando cómo la luna plateada ascendía más alto. Su luz se derramó por el claro, pintando su mundo en un fuego pálido. Trazó su brillo con los ojos, preguntándose por qué la vista se sentía diferente esta noche. ¿Por qué su pecho dolía con un anhelo inexpresado que se atrevía a no nombrar? Detrás de ella, Darius dejó a un lado los troncos que había traído. Su presencia llenó el pequeño espacio, firme e inquebrantable, pero cargada de algo nuevo, algo inquieto. Se acercó. El leve calor de su cuerpo rozándola mientras se sentaba a su lado en la puerta. Durante un largo rato, ninguno habló. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Estaba vivo, vibrando con palabras no dichas. Finalmente, Darius se giró hacia ella, su voz baja. «Estás callada esta noche». Ella forzó una pequeña sonrisa. La luna tiene una forma de robarme las palabras. Su mirada se detuvo en su perfil, la forma en que la luz plateada besaba su piel. Algo primordial se agitó en su interior. Había pasado noches resistiéndolo, conteniendo el fuego que arañaba su pecho. Pero bajo esta luna, su cercanía era insoportable. Sabrina sintió sus ojos sobre ella y se movió, su pulso acelerándose. «¿Por qué me miras así?», preguntó, su voz temblando más de lo que deseaba. Darius se inclinó más cerca, su mano rozando su brazo con un tacto tan ligero que le provocó un escalofrío. «¿Por qué?», susurró. «No puedo apartar la vista». Su respiración se entrecortó. Su rostro estaba a centímetros del suyo ahora. Sus ojos oscuros y escrutadores. Pensó. No. Estaba segura de que la besaría. Sus labios se separaron en anticipación, su corazón latiendo con una esperanza salvaje y prohibida. Pero en lugar de reclamar su boca, sus labios rozaron el hueco de su cuello. Sabrina jadeó.
la sensación como un rayo recorriendo sus venas. Sus manos se aferraron instintivamente a sus hombros, dividida entre acercarlo más y empujarlo. Darius. Su voz era apenas un susurro, temblando de confusión, miedo y algo mucho más peligroso. Inhaló su aroma, la necesidad cruda, tensando cada músculo de su cuerpo. Su lobo aulló dentro de él, instando, exigiendo, reclamando. Presionó sus labios contra su piel una vez más suave, esta vez, reverente antes de que el filo agudo de sus dientes le arañara la carne. Sabrina se congeló, su pulso retumbando en sus oídos. Luego vino el mordisco, rápido, feroz y abrasador. El dolor le atravesó el cuello, pero fue tragado al instante por una oleada de calor, un fuego vinculante que se hundió profundamente en su alma. Su cuerpo tembló, atrapado entre el shock y la rendición. El mundo giró. Sin embargo, los brazos de Darius la sujetaron firmemente, anclándola. Sintió algo más allá de la carne en ese momento, un lazo, invisible, pero irrompible. Y sí que Marie, que unía su esencia a la suya. Cuando finalmente se retiró, su respiración entrecortada, la marca brillaba bajo la luz de la luna, carmesí contra la piel pálida. Sus ojos ardían mientras la miraba, dividido entre el triunfo y el miedo. Sabrina se tocó el lugar, sus dedos rozando el escozor. ¿Qué? ¿Qué me has hecho? La mandíbula de Darius se tensó, su pecho jadeaba. Anhelaba decirle, anhelaba revelar quién era realmente y qué significaba esa mordida. Pero el miedo lo atenazó, miedo de que una vez que lo supiera, se apartara de él. Te he atado a mí, dijo suavemente, su voz ronca por la contención. Ahora eres mía. Su corazón latía salvajemente. Sus pensamientos, un torbellino. Ella quería resistirse. Sin embargo, el calor que inundaba sus venas la traicionó. Contra toda razón, una parte de ella quería quedarse en sus brazos para creer en el extraño vínculo consumidor que había surgido entre ellos bajo la luz de la luna. Y así, en el silencio que siguió, ninguno habló más. Solo la luna plateada fue testigo del fuego que había comenzado y del secreto que Darius aún llevaba como una cuchilla presionada contra su propio corazón. El amanecer se arrastró lentamente por el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y oro. Sabrina se removió en su cama, el leve escozor en su cuello aún fresco, un recordatorio de la noche anterior. Sus dedos rozaron la tierna marca y una oleada de calor la recorrió, a partes iguales miedo y anhelo. No tenía palabras para lo que él había hecho, ninguna forma de entender por qué su tacto la perseguía incluso en sueños. Cuando salió, encontró a Darius esperando al borde del claro. Su capa estaba abrochada, su mochila colgada al hombro. Había una pesadez en su postura, como si luchara consigo mismo para estar allí en lugar de volver hacia ella. ¿Te vas? Su voz se quebró, más aguda de lo que pretendía. Su mirada se encontró con la de ella, oscura e indescifrable, pero suavizada por algo que no podía nombrar. Debo hacerlo, dijo. Hay lugares a los que necesito regresar, deberes que no puedo ignorar. Las palabras le dolieron más de lo esperado. Se cruzó de brazos, tratando de protegerse del frío repentino que la recorrió el pecho. Entonces, viniste aquí, pusiste mi mundo patas arriba, y ahora te vas. Darius se acercó, su mano extendiéndose como para tocarla, luego vacilando en el aire. Volveré, dijo con firmeza, casi como una promesa. Lo juro, Sabrina. Su corazón dio un vuelco. Finalmente había dicho su nombre, y el sonido de él en sus labios derritió algo dentro de ella.
Sin embargo, la promesa no trajo consuelo. Las promesas eran frágiles, lo había aprendido hacía mucho tiempo. Aún así, no pudo evitar que su voz se suavizara. Y si no lo haces, él sostuvo su mirada, su mandíbula tensándose. Entonces preferiría morir antes que fallarte. Antes de que pudiera responder, él se dio la vuelta y se adentró en el bosque, su figura tragada por la niebla y la luz de la mañana. La cabaña se sintió insoportablemente vacía después de su ausencia, el silencio presionándola como un peso. Al principio, se ocupó con las tareas, recogiendo hierbas, cuidando su fuego, remendando mantas desgastadas, pero todo le recordaba a él. El sonido de un hacha contra la madera le hizo recordar su risa mientras partía troncos a su lado. El aroma de las hierbas le trajo de vuelta sus manos rozando las suyas cuando trabajaban juntos. Incluso la luz de la luna, que se derramaba sobre su cama por la noche, susurraba de sus labios rozando su cuello. Pero era el vínculo del lobo, lo que más la atormentaba. Tiraba de su pecho, una atracción constante hacia donde él estaba, una inquietud que no le daba paz. Por la noche, daba vueltas y vueltas, su loba interior paseando, aullando, anhelando a su pareja. Susurraba en la oscuridad, aunque nadie pudiera oír. ¿Por qué me hiciste esto? Su voz se quebró en la última palabra, las lágrimas deslizándose silenciosamente sobre su almohada. Los días se desangraron en noches, y él aún no regresaba. Cada amanecer se extendía en horas interminables de anhelo. Cada tarde se encontraba al borde del bosque, mirando a lo lejos, esperando, temiendo, esperando. Le asustaba esta necesidad que la consumía. Había vivido sola durante tanto tiempo, enseñándose a sí misma a ser fuerte, a sobrevivir sin nadie. Sin embargo, un hombre, un extraño que llevaba secretos que no compartiría, la había deshecho por completo. El vínculo del lobo la hacía desearlo, pero era su corazón lo que más la traicionaba. Se dio cuenta con una mezcla de pavor y asombro de que se había enamorado de él, se había enamorado profunda, desesperadamente, y ese amor la aterrorizaba más que su exilio, más que los susurros de brujería, más que cualquier maldición que hubiera soportado. Cada día de soledad se convirtió en tortura, cada respiración un recordatorio del hombre que la había marcado bajo la luna plateada. Y aunque se odiaba a sí misma por ello, Sabrina anhelaba sinceramente el sonido de su voz, la fuerza de sus manos, el fuego de su mirada, y en la quietud de sus noches solitarias, cuando el vínculo arañaba su alma, susurraba una verdad que nunca se atrevería a admitir en voz alta. ¡Vuelve a mí! 7 días, 7 días interminables de silencio, de paseos inquietos, de esperar pasos que nunca llegaron. El vínculo no se había aliviado, solo se había vuelto más agudo, arañando el alma de Sabrina con cada amanecer. Se despertaba cada mañana con su nombre ardiendo en la lengua, aunque se negaba a decirlo en voz alta. Por la noche se trazaba la marca en el cuello, odiándola, anhelándola, necesitándola todo a la vez. En la séptima tarde, cuando la luna se elevó alta y pálida, lo oyó, el sonido de cascos retumbando colina arriba. Su corazón dio un vuelco antes de que su mente pudiera seguirle el ritmo. Corrió hacia la puerta, el pulso acelerado, los ojos esforzándose a través de la niebla plateada. Pero la figura que emergió no era el hombre que había acunado, ni el vagabundo al que había cuidado hasta la salud. Era él, y sin embargo, no era él. Darius cabalgaba erguido sobre un semental negro, vestido con una armadura real que brillaba a la luz de la luna, su capa ondeando como una sombra tras él. A su lado, caballeros lo flanqueaban, sus estandartes ondeando con el blasón de la casa real. Su cabeza estaba alta, su presencia inconfundible. La respiración de Sabrina se detuvo en su garganta.
El mundo se inclinó violentamente bajo ella. El mendigo al que había alimentado, el extraño con el que había reído, el hombre que la había unido con su mordisco. Era el propio rey Alfa. Desmontó, sus ojos buscando los de ella, suaves con el mismo anhelo que la había mantenido despierta por la noche. Sabrina, su voz era suave, casi suplicante. He vuelto a ti. Su estómago se retorció, la furia se elevó como un incendio forestal, quemando el dolor del anhelo. ¿De vuelta a mí? Escupió, su voz temblando de rabia. Mentiste. Tú. Su mano tembló mientras lo señalaba. Estuviste aquí en mi casa, escuchando mi dolor, sabiendo que era tu linaje el que me arrojó al exilio, y aún así no dijiste nada. Darius dio un paso adelante, quitándose los guantes como para alcanzarla. Quería decírtelo. No, espetó, su voz quebrándose. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero las parpadeó, reacia a dejar que viera su debilidad. Me dejaste desnudar mi alma. Me dejaste creer que eres diferente. Pero eres igual que los demás. Sangre real que arruina todo lo que toca. Los caballeros se movieron incómodamente, mirando entre su rey y la mujer furiosa ante él. Pero a Darius no le importaron sus miradas. Su mirada nunca la abandonó. No soy los que desterraron a tu familia. Eso fue antes de mi reinado. Yo... Llevas su corona, lo interrumpió bruscamente. Su pecho se agitó, cada palabra arrastrada cruda desde las profundidades de su herida. Llevas su sangre, eres su hijo, y eso no te hace diferente a mis ojos. El vínculo del lobo tiraba de ella sin piedad, susurrándole que corriera a sus brazos. Pero Sabrina se apartó, apretando los puños. Cada centímetro de ella temblaba, no solo de ira, sino de la agonía de desearlo a pesar de sí misma. Darius extendió la mano, su voz quebrándose. Sabrina, por favor, déjame explicar. Déjame arreglarlo. Pero ella cerró la puerta de golpe, el sonido resonando como un trueno. El pestillo hizo clic, una barrera no de madera y hierro, sino de confianza herida. Afuera, Darius se quedó paralizado, el peso de su rechazo más pesado que cualquier corona que hubiera llevado jamás. Por primera vez en años, el rey Alfa se sintió impotente, y dentro de su cabaña, Sabrina se deslizó por la puerta, su cuerpo temblando, las lágrimas cayendo libremente. El vínculo arañaba su corazón, gritando por el hombre al que acababa de cerrar la puerta, pero su odio por la casa real rugía más fuerte. El amor y la furia luchaban en su pecho, cada respiración desgarrándola. Los días que siguieron fueron un tormento que Sabrina no podía nombrar. Se levantaba al amanecer, recogía agua, hierbas y cuidaba su fuego, pero cada tarea se sentía hueca, vacía. Se decía a sí misma que lo odiaba. Se decía a sí misma que no era más que otra cara de la familia real que despreciaba. Sin embargo, su loba la traicionaba con cada aliento. Por la noche, el dolor se volvía insoportable. El vínculo ardía en su pecho, atrayéndola hacia él, arañando las paredes de su terco orgullo. Soñaba con sus brazos rodeándola, con la forma en que sus labios habían rozado su cuello, con el fuego que se había encendido bajo la luna plateada. Se despertaba jadeando, temblando, odiándose a sí misma por la forma en que su cuerpo lo anhelaba. Más de una vez se encontró parada en la puerta, mirando por el sendero del bosque, como si su anhelo solo pudiera convocarlo de regreso. Cada vez, la vergüenza la invadía y cerraba la puerta de golpe, como si pudiera cerrar su propia debilidad. ¿Por qué tenía que ser él? Pensó amargamente. ¿Por qué?
el rey de todas las personas. Su corazón luchaba consigo mismo. El amor se enredaba con la furia, el anhelo con el resentimiento. Sobrevivir cada día no era vivir, era soportar, arrastrando su alma a través del fuego mientras fingía que no estaba tocada. Lejos, en los salones dorados del palacio, Darius se enfrentaba a su propia tormenta. La sala del consejo estaba espesa de incienso y susurros. Los nobles, sentados en semicírculos de madera pulida, sus túnicas pesadas de poder. La reina madre Eloís se sentó junto a su hijo, regia y de mirada aguda, su mirada fija en él mientras se levantaba del trono. «He tomado mi decisión», dijo Darius, su voz firme, aunque su corazón aún dolía por el rechazo de Sabrina. «Mi luna no estará entre las nobles que me exhiben, mi luna será la sanadora, Sabrina». La sala estalló al instante. «¡Es una bruja!», gritó un noble, golpeando la mesa con el puño. «Su familia fue desterrada por la corona», gritó otro. «Traerla de vuelta deshonraría esta casa». Los murmullos se extendieron como un incendio forestal, acusaciones y jadeos rebotando de pared a pared. El aire estaba cargado de incredulidad e indignación. Eloís se levantó lentamente, su figura imponiendo silencio. Su voz era afilada como el acero. «¿Has perdido la cabeza, hijo mío? ¿Esa mujer te ha embrujado? No hay otra explicación. Un rey no acoge a la hija de parias». Darius apretó los puños a sus costados. «¿Embrujado?». Su voz resonó en la cámara, profunda y atronadora. «¿Llamas brujería a su amabilidad? ¿Llamas a sus manos sanadoras una maldición? Ella hace más por este reino en su exilio que todos ustedes con sus títulos y poder». Los nobles se agitaron, moviéndose incómodamente, pero Eloís no se inmutó. Se acercó, sus ojos brillando. «No lo permitiré, no mientras yo respire. La ceremonia de la luna es para la sangre noble, para alianzas que mantengan fuerte este reino. No nos arrastres a la vergüenza con tu terquedad». La mandíbula de Darius se tensó, su lobo merodeando inquieto bajo su piel. Se encontró con la mirada de su madre, sin pestañear. «No elegiré una pareja para complacer tu política. Preferiría estar solo que tomar a otra mujer cuando mi corazón ya le pertenece a ella». Jadeos recorrieron la cámara. Algunos nobles bajaron la mirada, escandalizados. Otros murmuraban entre dientes, ya planeando cómo retorcer sus palabras en cadenas. Pero Darius permaneció inflexible, su declaración resonando en el salón como un desafío que nadie podía ignorar. Y en su solitaria cabaña, lejos del trono, Sabrina se quedó despierta bajo la misma luna, apretándose el pecho como si pudiera arrancar el vínculo inquieto, sin saber que su nombre acababa de incendiar la corte más alta del reino. Las grandes puertas de la sala del consejo se abrieron con un profundo gemido, el sonido resonando como una amenaza por el salón de piedra. Sabrina fue empujada hacia adelante, sus muñecas atadas, aunque ninguna cadena podía sofocar la feroz dignidad en sus ojos. Mantuvo la barbilla en alto, negándose a permitir que las miradas de nobles y guardias la redujeran a nada. Su corazón, sin embargo, latía como un pájaro atrapado en una jaula, desgarrado entre la rabia hacia Darius por engañarla y la inexplicable atracción del vínculo que no la había dejado descansar desde que se fue. Jadeos recorrieron la sala mientras la llevaban ante el trono. Algunos susurraban bruja, otros embaucadora, sus voces mezclándose en un coro venenoso. Sabrina se encontró con sus miradas una por una, firme e impávida, aunque cada acusación apuñalaba su alma ya sangrante. La reina madre Eloís se sentó erguida, envuelta en seda y acero, sus ojos agudos como cuchillas. «Te presentas ante esta corte acusada de brujería», declaró, su voz portando el peso del mando. «Tu curación es antinatural, tu vínculo con el rey, sospechoso. Habla ahora, o deja que el silencio sea tu confesión». Sabrina apretó la mandíbula. Cada palabra le quemaba en la lengua, pero se las tragó.
Había hablado antes y solo había engendrado más odio. Mejor el silencio que el aliento desperdiciado. Pero los nobles no guardaron silencio. Uno tras otro se levantaron. Sus palabras, una tormenta. Ella hechizó a su majestad. Ella manipula el vínculo. Mátala ahora, antes de que la sangre de la bruja se extienda más. El salón retumbó con exigencias de su muerte. Incluso los guardias se movieron incómodamente, las manos jugueteando con sus espadas. Y entonces se levantó Darius, su voz se quebró por la cámara como un relámpago, silenciando el caos. Suficiente. Todas las miradas se volvieron hacia él, pero sus ojos solo estaban en ella. La llamas, bruja, y sin embargo corres a su puerta en medio de la noche para que te cure. La condenas, y sin embargo tus hijos respiran hoy gracias a sus manos. Hipócritas, todos ustedes. Los nobles se agitaron incómodamente, sus máscaras resbalando. Siguió un pesado silencio, y en él la respiración de Sabrina se detuvo. Él la estaba defendiendo públicamente, ferozmente. El rostro de la reina Eloise se contrajo, sus labios apretados en una línea fina. Deshonras este trono, hijo mío. Arrastraste la corona al barro por una chica de pueblo. Darius se volvió hacia ella lentamente, su voz baja pero inflexible. No una chica de pueblo, mi elegida, mi luna. La cámara estalló de nuevo, pero Sabrina apenas lo oyó. Su corazón latía con fuerza, desgarrado en dos. Él estaba luchando por ella, sí, pero la traición de su mentira aún ardía como sal en una herida abierta. Sus ojos brillaron, no de gratitud, sino de furia y angustia. A pesar de todas sus declaraciones, él todavía había venido a ella, disfrazado. Todavía la había hecho enamorarse sin verdad. Cuando sus ojos se encontraron a través de la cámara, el vínculo zumbó, salvaje y doloroso, como una cuerda que los acercaba, incluso cuando su corazón gritaba que lo apartara. La cámara del consejo cayó en un silencio a regañadientes. Las palabras de Darius colgaron pesadas en el aire, una verdad demasiado aguda para negarla. Los nobles se movieron incómodamente, sus voces silenciadas, sus acusaciones ahogadas por la vergüenza. Ninguno se atrevió a mirarlo a los ojos, los había desnudado ante los demás, y el silencio era más condenatorio que cualquier decreto. Pero donde los nobles flaquearon, Sabrina no lo hizo. Su corazón permaneció sellado en amargura. El aguijón de la traición, más agudo que su odio, se quedó allí, con las manos temblando, no de miedo, sino de la tormenta que rugía en su interior. El vínculo de pareja ardía en sus venas, exigiéndole que cediera. Sin embargo, su espíritu se resistió, negándose a dejarse influenciar por declaraciones hechas demasiado tarde. Darius descendió del trono. Cada paso resonó no como pasos reales, sino como un hombre que se acercaba al alma que lo había deshecho. Cuando se paró ante ella, levantó la mano, vaciló, y luego la dejó caer a su lado. «No me mires como su rey», dijo, con voz ronca. «Mírame como el hombre que se sentó en tu cabaña junto al fuego, el hombre que escuchó tu risa, el hombre que solo encontró paz contigo». A Sabrina se le apretó la garganta, su loba gimió en su interior, desesperada por salvar la distancia, pero su corazón humano retrocedió. «Mentiste», susurró, su voz cortando más profundo que un grito. «Entraste en mi vida envuelto en sombras, me hiciste confiar en ti, me hiciste sentir, y todo el tiempo eras esto». Señaló hacia el trono, la corona, la cámara que irradiaba poder y engaño. «Tenía miedo», admitió Darius, su mirada cruda. «Miedo de que vieras la corona antes de verme a mí. Miedo de que el vínculo entre nosotros se viera empañado por el deber, no por el amor».
Quería que me conocieras, no al rey Alfa. Sus labios temblaron, pero sus ojos permanecieron duros. ¿Y qué diferencia hace ahora? Sigue siendo él, y yo sigo siendo nada para ellos. Una oleada de murmullos se agitó entre los nobles, pero Darius los ignoró, su atención encadenada a ella. «Eres todo para mí», dijo ferozmente. «Luna o no, corona o no, lucharé hasta que lo creas, hasta que me creas». La cámara pareció encogerse a su alrededor, el consejo reducido a sombras en el fondo. Sabrina sintió el vínculo de pareja vibrar más fuerte, acercándola al hombre que quería despreciar. Le dolía el pecho la guerra entre el corazón y el alma, el anhelo y el resentimiento. Se apartó, ocultando las lágrimas que amenazaban. «Puedes comandarlos, Darius, pero no puedes comandarme a mí». Y con eso, se liberó del agarre del guardia y salió de la cámara, sus pasos inestables pero inflexibles. Darius se quedó clavado en su sitio, viéndola irse, el silencio de los nobles asfixiándolo. Por una vez, su corona se sintió más pesada que nunca, no por su juicio, sino por el dolor en sus ojos. Durante días, después de que la cámara del consejo cayera en un silencio inquieto, la reina madre Eloís no podía deshacerse de la imagen de la rebeldía de su hijo. Sus palabras aún resonaban, su voz fuerte, su resolución inquebrantable. Pero lo que más la preocupaba no era la rebelión de Darius contra su voluntad, era el nombre en sus labios: Sabrina. Eloís había vivido lo suficiente para saber que los corazones podían ser engañados. El amor había derrocado reyes antes, dejando reinos en ruinas. No podía permitir que su hijo se uniera a una mujer envuelta en susurros de brujería y vergüenza. Si Sabrina era realmente peligrosa, Eloís la erradicaría, la probaría y protegería a su hijo, y así convocó a sus espías. Silenciosos como sombras, fueron enviados a las aldeas, a los mercados, a los bordes solitarios del reino donde se conocía el nombre de Sabrina. Eloís esperaba informes de maldiciones, manipulación, de hombres cayendo bajo su hechizo, pero cuando el primer explorador regresó, su relato no fue de hechicería, sino de sacrificio. «Mi reina», dijo, inclinándose profundamente. Un niño yacía febril y cerca de la muerte. La madre lo llevó al amparo de la noche, a la cabaña de la curandera. No pidió moneda, no exigió elogios. Trabajó hasta que sus manos sangraron y el niño vivió. Eloís lo despidió, inquieta. Quizás era solo un relato, una coincidencia. Pero el segundo informe siguió rápidamente, esta vez de una anciana. «Me dio hierbas cuando nadie más lo haría», recitó el espía. «Aunque le escupía los pies a la luz del día, me salvó la vida y maldije su nombre». Para el tercer y cuarto relato, Eloís ya no podía negar el patrón. Cada voz regresaba con el mismo estribillo. Sabrina era una mujer que curaba a quienes la odiaban, que cargaba con las cargas de los mismos aldeanos que la tildaban de paria. Hasta tarde en la noche, Eloís se sentó sola en sus aposentos, el peso de la corona presionándole la frente. Sus manos se apretaron en el reposabrazos al recordar su propia juventud, el agudo aguijón de los susurros, la soledad de ser juzgada por sus elecciones como reina. ¿Se había convertido en como los nobles que una vez despreció? ¿La pena y el miedo la habían vuelto cruel? Por primera vez, la duda floreció en su corazón. Miró fijamente el fuego, las llamas parpadeando como el conflicto en su pecho. ¿Podría ser que la mujer que buscaba condenar no fuera una amenaza, sino un espejo de fortaleza? Quizás, incluso el mismo vínculo que su hijo había necesitado todo este tiempo. Los pasillos del palacio estaban en silencio cuando Sabrina fue conducida a través de ellos, sus pasos resonando contra la piedra pulida. Había sido convocada de nuevo, pero no ante el consejo, ni ante los ojos vigilantes de los nobles ansiosos por su caída. Esta vez, la citación llevaba un solo sello, el blasón personal de la reina madre Eloís. Los guardias la dejaron ante una puerta ornamentada, sus expresiones indescifrables.
La mano de Sabrina tembló ligeramente al abrirla. Dentro, la reina madre estaba sentada sola, su corona a un lado, su cabello plateado suelto, suavizando su porte regio. El fuego crepitaba abajo en la chimenea, proyectando una luz ámbar sobre su rostro. «Acércate», dijo Eloís en voz baja, no con mando, sino con invitación. Sabrina obedeció, aunque su corazón latía con fuerza. Cada instinto le advertía que esta era otra prueba, otra trampa. Pero cuando miró a los ojos de Eloís, no vio malicia, sino algo más: cansancio, quizás incluso arrepentimiento. Durante un largo silencio, se contemplaron mutuamente. Entonces Eloís habló, su voz más baja de lo que Sabrina jamás la había oído. «Me recuerdas a una chica que conocí, orgullosa, aguda y con demasiada frecuencia incomprendida. Fue juzgada por lo que llevaba en su sangre, al igual que tú. El consejo la llamó indigna, pero ella se mantuvo firme. Esa chica era yo». Sabrina parpadeó, atónita. Nunca había imaginado a Eloís capaz de tanta honestidad. «Te he agraviado. La corona te agravió a ti y a tu familia». Eloís continuó, sus dedos apretándose en el reposabrazos tallado. «Tu exilio no fue justicia, fue miedo vestido de sabiduría. Me dije a mí misma que era por la seguridad del reino, pero en verdad fui cegada por las voces a mi alrededor y por mi propio prejuicio. Por eso te pido perdón». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y extrañas. A Sabrina se le contrajo la garganta. Quería escupir su ira para recordarle a Eloís los años que había pasado sola, rechazada, maldecida por susurros, pero algo en el tono de Eloís, algo frágil, le detuvo la lengua. «Hablas de perdón», dijo Sabrina finalmente, su voz firme aunque sus manos temblaban. «¿Pero puedes deshacer las noches que lloré en silencio? ¿Puedes deshacer la forma en que los niños me señalaban en las calles, llamándome maldita? ¿Puedes devolverme la familia que perdí?» El dolor cruzó el rostro de Eloís, pero no apartó la mirada. «No», admitió, «no puedo, pero quizás pueda hacer esto. Te veo ahora, no como una exiliada, ni como un peligro, sino como una mujer fuerte, como la que sana donde otros se habrían apartado». El corazón de Sabrina vaciló. Ningún noble le había hablado así, no con reverencia, no con sinceridad, y sin embargo, sus heridas eran profundas, su confianza frágil. «No sé si puedo perdonarte a ti o a la corona», susurró, su voz quebrándose. «Todavía no». Eloís inclinó la cabeza, aceptando la respuesta sin protestar. «Entonces que sea la verdad entre nosotras, no el perdón. No me debes nada, Sabrina. Pero que sepas esto, ahora veo por qué mi hijo te eligió. Y aunque me duele, no puedo decir que se equivoque». La habitación estaba en silencio. La luz del fuego se curvaba sobre sus rostros, dos mujeres unidas por el orgullo, el dolor y un futuro incierto. Por primera vez, la duda de Eloís había dado paso a algo más fuerte: respeto. Y por primera vez, Sabrina sintió que los muros de su corazón temblaban, aunque aún no caían. El gran salón del palacio estaba lleno de murmullos. Los nobles se reunieron una vez más bajo el resplandor de 1000 antorchas. Los pilares tallados se erguían altos, como si escucharan, como si fueran testigos. Darius estaba sentado en el alto trono, su postura rígida, su mirada fija, como acero en aquellos que una vez creyeron que sus susurros podían influir en él. A su lado estaba la reina madre Eloís, sus ojos ahora más tranquilos, su expresión indescifrable. Sabrina había sido convocada de nuevo, aunque esta vez no para defenderse,
no para ser acusada. Entró en el salón con el corazón apesadumbrado, sus pasos inciertos, su mente repasando las palabras de Eloís de su reunión privada. Las escaleras la siguieron, agudas, inquisitivas, algunas incluso venenosas. Sin embargo, por primera vez, también había vacilación en esas miradas, incluso vergüenza. Cuando llegó al pie del trono, el silencio se hizo completo. Darius se levantó lentamente, el peso de su corona brillando bajo las llamas. Su voz resonó por la cámara, baja pero atronadora, cada palabra deliberada. Durante demasiado tiempo comenzó. El nombre de la familia de la curandera se ha pronunciado como si fuera una maldición. Durante demasiado tiempo, el miedo y el prejuicio dictaron su destino. Esta noche, ante la luna y ante este consejo, rompo esas cadenas. Jadeos recorrieron el salón. La respiración de Sabrina se detuvo en su garganta. Sus dedos se curvaron contra sus palmas. A partir de hoy, continuó Darius, el exilio impuesto a la familia de la curandera se levanta. Su honor es restaurado. Sus nombres deben ser pronunciados no con desdén, sino con respeto. Sus ojos, agudos e inflexibles, recorrieron el consejo. Ya no reinarán los susurros en este reino. Ya no será el miedo quien dicte la justicia. Los nobles se removieron incómodos. Algunos bajaron la cabeza, incapaces de sostener su mirada. Otros apretaron la mandíbula, pero no dijeron nada, silenciados por la fuerza bruta de su autoridad. Eloís, observando desde su lugar a su lado, no habló, pero un sutil asentimiento pasó entre ella y su hijo. Sabrina se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza. Había soñado con este momento en secreto cuando se atrevió a esperar que el pasado pudiera ser deshecho, pero nunca había creído que llegaría a suceder. Sus rodillas temblaron como si fueran a ceder. Y entonces, más allá de los muros del palacio, la noticia se extendió como la pólvora. Al amanecer, los aldeanos ya no se arrastraban a su cabaña en las sombras. Llegaron abiertamente, trayendo regalos de grano, fruta y flores, sus rostros desenmascarados por el miedo. Algunos se inclinaron profundamente, otros simplemente le estrecharon las manos, susurrando palabras de gratitud que habían mantenido ocultas durante años. Por primera vez, los niños rieron en su puerta, no burlándose, sino con deleite, mientras ella les daba hierbas y miel para aliviar su tos. Las mujeres se posaron las palmas en las mejillas, con lágrimas en los ojos. Incluso los viejos que una vez escupieron al mencionar el nombre de su familia, ahora bajaban la cabeza en disculpa. Sabrina se paró entre ellos. El peso que había llevado durante tanto tiempo se aflojaba por fin. Sintió el dolor de los años. Cada noche solitaria, cada lágrima amarga, suavizado bajo el calor de la aceptación. Sin embargo, incluso en este triunfo, su corazón se retorció, porque el que la había liberado era el mismo hombre a quien aún luchaba por perdonar. Cuando la luna se elevó esa noche, proyectando su brillo plateado sobre su cabaña, Sabrina salió y miró hacia arriba. Las cadenas de su pasado se habían roto. Sí, pero las cadenas de su corazón aún se mantenían firmes, desgarradas entre el amor y la ira, el deseo y el miedo. Y en algún lugar dentro de los muros del palacio, Darius también miraba a la noche, anhelando el día en que ella lo mirara no como un rey, no como un traidor, sino como su compañero. El aire en los jardines del palacio estaba denso con el perfume de las flores nocturnas, sus pétalos desplegándose bajo el brillo plateado de la luna. Sabrina vagó sola, sus pasos lentos, su mente una tormenta de emociones contradictorias. Las cadenas del exilio se habían roto, pero su corazón aún llevaba cicatrices. Cada amabilidad que había recibido de Darius chocaba con cada recuerdo del dolor infligido por su corona.
Amor u odio, perdonar o condenar. Su alma se encontraba en ese borde tembloroso, incapaz de saltar. Se encontró cerca de la fuente de mármol, sus aguas relucientes como luz estelar líquida. Y allí estaba él, Darius, de pie, alto. Sin embargo, sus hombros llevaban el cansancio de un hombre esperando un juicio que no podía forzar. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, se suavizaron, su armadura real despojada hasta que solo quedó el hombre. Lo sé, dijo Darius, su voz tranquila pero firme, que cada herida tallada en tu pasado lleva el escudo de mi familia. Sé que no puedo borrarlo, pero Sabrina se acercó, su mirada sosteniendo la suya, cruda y sin defensas. Si puedes verme no como su heredero, sino como el hombre que se arrodilló roto en tu puerta, déjame ser tuyo, no tu rey, no tu enemigo, tuyo. Su respiración se detuvo, el dolor en su pecho se hinchó, presionando contra las paredes de su amargura. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Había jurado nunca doblegarse, nunca perdonar, pero la verdad de su corazón surgió como una marea, imparable. La voz de Sabrina tembló mientras susurraba. Intenté odiarte. Sus dedos se retorcieron a su lado, pero sus ojos nunca lo dejaron. Cada día me decía a mí misma que era solo otra cara de la corona que me arruinó, pero el vínculo no me deja mentir. Mi corazón no me deja mentir. Darius, te amo. La confesión salió de sus labios como una rendición. Sin embargo, se sintió como libertad. En un instante, Darius se abalanzó sobre ella, acortando la distancia con un hambre contenida demasiado tiempo. Sus manos le cupieron la cara, fuertes pero temblorosas, como si pudiera desaparecer si no la sostenía. Sus labios se encontraron en un choque de fuego y desesperación, su amargura derritiéndose en calor, su anhelo estallando en necesidad. El beso no fue tierno, fue consumidor, crudo y salvaje, como si años de soledad, ira y deseo se hubieran encendido a la vez. Sus dedos se enredaron en su cabello, atrayéndolo más cerca, mientras sus brazos rodeaban su cintura, aplastándola contra él como si pudiera fusionarlos en uno. Sabrina jadeó contra su boca y él recorrió besos por su mandíbula, sus labios rozando el hueco sensible de su garganta. Ella se estremeció, su loba aullando dentro de ella, el vínculo cantando más fuerte que sus dudas. Te perdono, susurró en la noche, su voz quebrándose mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Te perdono a ti y a la corona, no por ellos, sino por nosotros. Darius presionó su frente contra la de ella, su respiración entrecortada, sus ojos ardiendo de devoción. Me has dado más de lo que merezco, y lo juro, Sabrina, pasaré el resto de mi vida demostrando ser digno de ello. Bajo la luna plateada, su beso se profundizó de nuevo. No solo un encuentro de labios, sino el techo de una elección. Amor sobre odio, perdón sobre amargura. Y mientras la noche se alargaba, el jardín fue testigo de dos almas que finalmente se habían rendido a la verdad que ya no podían negar. Llegó la noche de la ceremonia de la luna, cargada de expectación. Los terrenos del palacio, vastos y brillando con linternas plateadas, estaban llenos de nobles, guerreros y aldeanos por igual. Durante generaciones, la noche sagrada había unido a los líderes con compañeros elegidos, uniones políticas envueltas en rituales divinos. Pero esta noche era diferente. Esta noche, todos los ojos presenciarían un vínculo forjado no por el poder, sino por el amor. Sabrina se paró al borde del círculo ceremonial, su corazón retumbando como un tambor de guerra bajo sus costillas. El vaporoso vestido blanco que le habían dado brillaba débilmente, como si llevara la propia luz de la luna. Sin embargo, a pesar de la belleza, sintió el peso de cada mirada. Los nobles se burlaban detrás de sonrisas forzadas.
Los aldeanos susurraban, algunos con asombro, otros con duda, incluso aquellos que una vez se arrastraban a su cabaña, a cubierto de la oscuridad, ahora la miraban abiertamente. En el centro del círculo estaba Darius, el rey Alfa, su corona reluciente, pero sus ojos fijos solo en ella. Cuando dio un paso adelante, guiada por la atracción del vínculo, la multitud se apartó en silencio. Cada respiración que tomaba parecía resonar. Cada paso se sentía como una promesa. Cuando lo alcanzó, Darius extendió la mano. ¿Estás lista?, preguntó suavemente, una pregunta destinada solo a ella, aunque miles observaban. Sus dedos se deslizaron en los suyos. «Lo estoy», susurró, el temblor en su voz ahogado por la certeza en su corazón. La suma sacerdotisa levantó los brazos, su voz resonando sobre la multitud reunida. Bajo la luz sagrada de la luna, el rey Alfa toma a su luna. Que su vínculo sea sellado, no por la política, no por el miedo, sino por la voluntad de la diosa. Cuando comenzó el cántico, la luna se liberó de una nube que pasaba, bañándolos en luz plateada. El vínculo entre ellos se encendió, un lazo feroz e innegable de alma a alma. La mirada de Darius se oscureció con reverencia mientras bajaba la cabeza, rozando sus labios por su cuello. Sabrina se estremeció, su loba levantándose en respuesta. Luego llegó el momento en que sus colmillos se hundieron suavemente en la tierna carne de su hombro. Una mordida que no fue dolor, sino fuego, una reclamación que encendió su sangre. Sabrina jadeó, aferrándose a él, sus propios labios rozando su piel en respuesta, sus instintos guiándola a completar el vínculo. Mordió suavemente, sellando la marca, sus almas entrelazándose hasta que ya no hubo él y ella, solo ellos. La multitud estalló. Algunos jadeaban de shock, algunos lloraban abiertamente, otros se inclinaban con reverencia. Los nobles, que una vez se burlaron, solo pudieron bajar la cabeza, silenciados por el vínculo innegable que ardía en el aire como fuego sagrado. Los aldeanos vitorearon, sus voces elevándose en la noche. La sanadora, una vez desterrada, ahora se erguía no como una paria, sino como su reina, su luna. Darius le cupió la cara y la besó, tierno pero inflexible, como si la luna misma fuera testigo de su triunfo. Sabrina se derritió en él. Cada cicatriz del pasado se suavizó bajo la promesa de su futuro. Las cadenas del exilio, del odio, de la soledad, se hicieron añicos. Cuando finalmente se separaron, la voz de la sacerdotisa se elevó una vez más. Contemplad a vuestro rey y luna, que su amor sane no solo a ellos mismos, sino al reino que lleva sus nombres. Los ojos de Sabrina recorrieron la multitud, y por primera vez en su vida no vio susurros de desprecio, vio respeto, vio esperanza. Y con la mano de Darius en la suya, sintió el puente levantándose, no solo entre ellos, sino entre las heridas del reino y la promesa del mañana. La luna brilló más, como si bendijera su unión. Y en su luz plateada, Sabrina conoció la verdad. Su amor no solo los había redimido, sino que había comenzado a redimir el mundo que los rodeaba. Gracias, Moonshakes, por correr conmigo cada noche a la luz de la luna. Cada mirada robada, cada giro que detuvo el corazón del viaje de Sabrina y Darius. Si disfrutaste de esta historia, por favor, deja un comentario a continuación. Cuéntame tu escena favorita, tu personaje favorito y qué momento hizo que tu corazón latiera más rápido. Y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para no perderte la próxima historia de amor que creemos juntos a la luz de la luna. Sois la razón por la que estas historias viven, respiran y brillan. Hasta la próxima. Mantente salvaje, mantente valiente y sigue aullando a la luna. Gracias por escuchar hasta el final de este video. Realmente valoro cada momento que pasaron aquí conmigo. En este momento,
Estamos en camino de alcanzar nuestro primer hito, 1000 suscriptores. Si mis historias les han tocado ya sea un poco, por favor apóyenme haciendo clic en el botón suscribirse. Cada suscripción de ustedes es una gran motivación para que siga escribiendo y trayendo más historias valiosas.